Es un 5000 del año 1968. Que quería yo de la infancia. Me está emocionando. Es un modelo que me gustaba a mí de siempre y era mi ilusión tener uno de ellos. Y bueno, pues hasta que conseguí esta belleza hace 15 años. Costó 105.520 pesetas con impuestos de matriculación incluidos. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por traer este coche, esta belleza hasta aquí. Saludamos a toda la gente de Herrera que nos está viendo. Es un término que yo utilizo para los entusiastas del automóvil. Y bueno, nos has traído aquí una belleza. Nos hemos encontrado en un encuentro de coches antiguos. Y bueno, contame un poquito qué es este coche. Pues bueno, es un 5000 del año 1968 que adquirí yo hace 15 años porque era una cosa mía que quería yo de la infancia. Me está emocionando. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Digamos, es un coche que en tu infancia lo recordabas, ¿no? Como sí, tal, haberlo visto. Mi padre también tuvo uno similar a este porque era un 900, pero en fin, aparte de que me trae recuerdos, es que es un coche que a mí me ha gustado es un modelo que me gustaba a mí de siempre y era mi ilusión tener uno de ellos. Y bueno, pues hasta que conseguí esta belleza hace 15 años. Bueno, cuéntame un poquito la historia del coche, que me has comentado que tiene su historia y que sos segundo propietario. Sí, bueno, no sé si segundo o tercero, no lo diría yo bien, pero vamos, sí, supuestamente creo que soy el segundo. Pues bueno, aparte de que tengo la factura, que entonces... La factura original de cuando se compró el coche. Sí, que costó 105.520 pesetas con impuestos de matriculación incluidos y bueno, pues era de una persona, exactamente no sé a qué se dedicaba, pero era el jefe del negociador del Ministerio de Asuntos Exteriores de este coche y bueno, pues le trató muy bien, le dio muy buena vida, yo le cogí muy bien conservado, más aparte que le di yo otro pequeño mimo que hace 15 años pues le estuve desmontando, le saqué lunas, se quedó completamente desmontado y bueno, pues le pegamos un repaso bastante bueno para hacer uso de él y sin problemas. Llevo 15 años con él y bueno, pues le uso para los fines de semana, para mi ocio. Claro. Y donde nos encontramos también en un encuentro. ¿Recuerdas más o menos la cantidad de caballos que tiene? Un poco, contanos un poco. De cilindrada más o menos es un 944 y de potencia pues tendrá unos 54, 52, 56 caballos más o menos de aquellos entonces. De aquellos entonces. ¿Y tienes idea de los kilómetros? ¿Más o menos lo sabes, los originales? Sí, pues tiene en el 1982 posee una foto de carretera Hoyo Manzanares que hizo sus 100.000 kilómetros, hizo una foto que la tengo yo y tiene ahora 40.000 de marcador, que estaríamos hablando de unos 140.000 reales lo que tiene el coche. O sea que está flamante. Sí, bueno, sí. ¿Es de qué año? De 1968. O sea que de 1968 tiene 140.000 kilómetros. Está nuevo, José. Está, sí, en rodaje. Todavía lo estamos asentando, ¿no? ¿Y le has hecho algo en tema motor o demás? Nada, ¿o no? Nada, porque ya te he comentado que era el primer propietario, lo tenía muy bien, le he ido haciendo pequeñas cosas de mantenimiento, pero sí que es verdad que está muy bien y no le he hecho nada de motor, mecánica fuerte, nada.
cosa de mantenimiento. En caja tampoco, ¿no? Nada, 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 nada. O sea que desde... No ha tenido óxido, no ha tenido... que no estaba... Es que ha estado siempre muy bien cuidado este coche. Siempre está en garaje y tal. En más de 50 años el coche no tiene hecho... Está como de fábrica la parte mecánica. Sí. Tiene nada más que el cambio de platinos, de bujías, aceite, filtros... nada, si es que no se le cambia nada, tiene todo original. Bien. ¿Y lo usas para ir a encuentros como nos hemos conocido o sueles hacer algún viaje también un poco más largo? Me muevo con él donde haga falta. He estado yendo un año a trabajar con él. Voy a 15 kilómetros de aquí, de donde estamos, y perfectamente, usándole bien a diario. Sí, obviamente que estos coches no hay que darle tanta velocidad y demás, hay que cuidarlos un poquito. ¿A cuánto sueles ir normalmente en carretera? 90 kilómetros reales. O sea que bastante bien, porque sí, para las carreteras nacionales que hablamos aquí, básicamente se puede ir a 90. Sí, perfectamente. O sea que, bueno, ya estaremos mostrándolo un poco más en detalle el coche. Si me quieres comentar alguna otra cosa que recuerdes lo que le has hecho, trabajo que le has hecho. Más que todo, supongo que un poco más interior y chapa, ¿no? Lo que has trabajado. No, el interior está igual. Y disfrutaremos de cómo vino, tal cual de fábrica. Tal cual de fábrica. Y lo que le has hecho, algún detallito de chapa que seguramente algo habrá tenido. Sí, la pintura no es original, está pintado entero. Pero es el color original del auto. Sí, está. Lo que nos salía en código, fue esta mezcla y eso es. Claro, del catálogo de Eduardo Barreros. Sí, hablábamos el otro día de eso, que el color me resulta. Yo he visto algunos cuantos ya, pero el color es bastante simpático y muy bonito, ¿no? Sí, está muy bien. Te había consultado si era el código de él. Sí, era el código de él. Entonces, espectacular. O sea que realmente lo único que le has hecho, chapa, pintura, y el resto, tanto interior como motor, carrocería, está todo nuevo. Está todo original. La funda, o sea, los tapices y todo está original de la casa. Para eso los fierreros, que también, como el caso tuyo, que nos comenten, porque este auto es muy conocido aquí en España, que nos comenten si tienen alguna historia del coche, sus abuelos, sus amigos, algún familiar. Seguramente hay muchos de estos coches aquí. Hay bastantes unidades aquí en España y bueno, lo que pasa es que con la pena, pues que estos pues se averiaban, los dejaban por ahí tirar en corrales y pronto se picaban. Conozco yo y le voy a mandar un mensaje acá a un mecánico que conozco, a Antonio. Mira, Antonio, cómo está este de nuevo. Tenemos allí, Antonio tiene uno también. Ya lo vamos a estar mostrando en detalle. Te agradezco nuevamente muchísimo venir hoy tan temprano hasta aquí. Y se nota que lo quieres mucho el coche para estarlo. Es como si fuera un miembro de la familia. José, buenas. Estamos nuevamente aquí, ya con el auto marchando para que la gente vea el interior, vea un poco el andar, en una carretera muy tranquila. ¿Qué me querías agregar del coche? ¿Algún tema muy importante y personal? Bueno, sí, aparte de muchas anécdotas que he pasado con él, pues bueno, también fue mi coche de boda, que me casé con mi señora. ¿Así que los llevaron en este coche? Nos llevaron en este coche. ¿O ibas de chofer también? No, iba... En esa oportunidad no, ¿no? En esa oportunidad no, y bueno, pues muy bien. Y tengo un recuerdo muy bonito, tengo unas fotos muy bonitas con él, y bueno, pues... Había que recordarlo porque si no la primera dama, como solemos decir nosotros, para este recuerdo que te va a quedar del vídeo. Bueno, comentaros un poquito del interior, lo que tiene, que es muy elemental, digamos, sus cosas que venían, velocímetros, ¿qué es lo que tiene el salpicadero? Pues nada, no tiene para dar las luces, limpia parabrisas, 4 luces, 2 claxons que tiene aquí que, bueno, no es original, y un pequeño piloto que tengo de antiniebla, pues como lo suelo usar mucho, y salgo con niebla también, pues lo tengo ahí. Bien, ¿y temperatura? Sí, también tiene. Sí, temperatura, gasolina. Sus kilómetros. Realmente tiene ahora 138.957 kilómetros. Allí queda el dato para los fierreros que hayan visto algún coche de estos, tengan un recuerdo de un familiar, un amigo.
importa. Acá la comodidad, por lo menos en la parte de delante, es bastante amplia. Bueno, porque es un poquito la rueda, porque está muy reducido, pero es que tenemos de coche nada. Pero bueno, sí. Es bastante amplia. Para aquella época. Para aquella época, sí. Sí. Y si llegamos a pensar las plazas traseras, bueno, son un poquito más limitadas, pero bueno, es normal. Es un coche pequeñito. Es un 5 plazas, ya Claro. Como sale la foto, 5 plazas con nervio. O sea, el coche está equipado para ir 5 personas. Bien, bien. O sea que este coche, lo que recuerdas yo de tu infancia, la familia lo utilizaban mucho, ¿no? Sí, Pero sí, el coche sí. es muy vendido en esa época. Sí. Así que, bueno, las familias en esas épocas viajaban en este tipo de coches. Sí. Caja de cuarta, 4 velocidades, 4 velocidades, marcha atrás. marcha atrás, pero bueno, digamos que un coche práctico, muy Sí, práctico. Las plazas traseras, bueno, tienen un poquito de incomodidad, pero se puede ir bien. Sí. Quizás el respaldo, la forma que tiene el respaldo del asiento, deja que sea un poquito incómodo, pero ya lo hemos visto también en los 600, ¿no? Que los 600 que viajaban. Los 600, pues, y viajaban mucha gente. Mucha gente. Más de 5 personas, incluso. Te agradezco mucho para que toda la gente pueda disfrutar de esta belleza. Sí. Pues muy bien, pues muchas gracias. A ti, ya lo seguiremos mostrando bien en detalle. Sí. Gracias, José. Nada. El Cinca 1000 nace de una adaptación del motor Fiat 1100 para reducirlos a 1000 centímetros cúbicos. Se trata de una evolución del 600, agrandando su carrocería y motor. Está presentado en 1961 y se produjo hasta el año 1978. Cinca, Sociedad Industrial de Mecánica y Carrocería de Automóvil, fue un fabricante de automóviles francés que desarrolló su actividad entre 1935 y la década de 1980. Su fundador, Henry Theodore Pigossi, se dedicaba a exportar acero de Francia e Italia, contando entre sus principales clientes a la fábrica de automóviles Fiat de Turín. Su patrón entonces, Giovanni Agnelli, estaba buscando representante para su marca Fiat en Francia, por lo cual, en sus inicios, comienza ensamblando automóviles Fiat en dicho país. En lo deportivo, Cinca también tiene su historia. Se firma una colaboración con Abarth en 1961, de la cual nace el Abarth Cinca Coupé 1300 GT, que se presenta en el Salón de Ginebra de 1962. Un año después, en 1963, se presenta la versión berlina. Por su parte, en España, Barreiro, fabricante nacional de vehículos industriales, creó una sociedad conjunta con la multinacional norteamericana Chrysler. Esta nueva sociedad, Barreiro Chrysler, acordó la fabricación de 2 modelos en la factoría Villaverde. Uno de ellos, por supuesto, era el Cinca 1000, que a finales de 1965 se lanzó en España. Un capítulo aparte merecería la historia de este personaje Barreiros. En lo que respecta a España, se lanza el 1000 GT y el 1000 GT Rally, 2 versiones deportivas de este vehículo, pero sin dudas la perla en lo deportivo para Cinca es que hace más de 70 años atrás, en su periplo europeo, un tal Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón del mundo, corría a los mandos de un Cinca Gordini.
Bueno, ¿estamos listos? Sí, Bueno, 3, 2, 1. muy bien. Bueno, listo. Vámonos. Vamos. Ah, vale. ¿Serio? Vamos de nuevo, ¿no? 3, 2, 1.